su amor, su gracia para con nosotros. Qué importante, ¿no?, que podamos recordar todos los días lo que el Señor hizo con nosotros, por nosotros y en nosotros. El Salmo 51 es un salmo muy conocido. Seguramente conocen la introducción y todo lo que respecta al salmo. Pero bueno, indudablemente sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a leer el Salmos capítulo 51, versículos del 1 al 6. Si lo encontraron, comenzamos. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Bien, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio, en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Padre, te agradecemos en esta noche nuevamente porque nos has traído hasta aquí, Señor, para ser vivificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, porque tu palabra vivifica, tu palabra da vida. Gracias, Señor, porque continuamente estás hablando a nuestro corazón, Señor, para animarnos a ser más santos, a parecernos más a Cristo. Gracias, Señor, por la compañía de tu Espíritu Santo en cada momento en nuestra vida, sea momentos felices, momentos tristes, momentos de dificultad, momentos de disciplina, momentos donde tú, Señor, envías tu juicio, Señor, y las consecuencias de nuestros pecados. El Espíritu Santo siempre está a nuestro lado. Gracias por la persona del Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Amén. Vamos a sacarnos la vergüenza. Yo me saqué la vergüenza cuando empecé a cantar, así que acompáñenme. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Es un salmo muy conocido, es uno de los 7 salmos penitenciales que hay. Está el Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 32, Salmos capítulo 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Esos son los llamados salmos penitenciales. Y cuando estaba meditando en el salmo, hace un tiempo atrás, hoy le puse el título porque estaba pensando y decía, siempre tengo la costumbre de estudiar un versículo, pero no le pongo título ni hago bosquejo, nada, hago a manera de comentario. Y es el testimonio de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Todos conocemos la historia o lo que pasó detrás, cuando David pecó con Betsabé y mató a Usías, lo mandó a matar porque fue un plan diabólico, lo que él maquinó en su mente, y es una joya este salmo. Creo que orar este salmo nos ayudaría mucho a reconocer nuestras iniquidades, a reconocer nuestros pecados delante de Dios. Cómo expone el Espíritu Santo, trae convicción de pecado en nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios, y más cuando una persona habla sobre el pecado. El Señor Jesús dijo que la palabra de Dios limpia, ¿no? Entonces vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos en cuenta
nuestro pecado y lo que cometemos diariamente, debe haber una contrición en nosotros que nos lleve a arrepentirnos y a humillarnos delante de Dios. A reconocer quiénes somos realmente. Porque detrás de una camisa o una corbata o de un púlpito podemos aparentar un montón de cosas, pero el Señor conoce quiénes somos. Él lo conoce. David era un rey, tenía poder, pero Dios conocía lo que había en su corazón. ¿Amén? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Si usted lee los salmos penitenciales, va a notar con mucha claridad que hay un tema continuamente acerca del perdón, acerca del pecado, continuamente. De una persona que se encuentra en un profundo arrepentimiento. Así como de grande fue su pecado, así de grande también fue su arrepentimiento. Y creo que nosotros podríamos aprender de los salmos si nos pondríamos a meditar de las palabras, que son cánticos, muchas de ellas son canciones, son poesías, de cómo hablan directamente como si lo hubiera escrito yo, como si el salmo me está describiendo a mí lo que yo soy. Qué importante, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y cómo este hombre de Dios, clama a aquel Dios que lo puede restaurar, aquel Dios que lo puede perdonar. Él tiene una confianza en Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Si está pidiendo piedad es porque algo hizo, ¿verdad? Entonces, hay dos salmos. El Salmo 51 se escribió primero. El Salmo 32 es la secuela de lo que él había cometido. El Salmo 32 también es hermoso. Todos los salmos son lindos. Entonces, él clama a aquel Dios que lo puede perdonar. Una declaración única, dice Sproul, y poderosa de las profundidades del pecado y de las alturas del arrepentimiento. Es una oración de arrepentimiento. Es el testimonio vivo de una persona que se acerca a Dios con el corazón contristo y humillado, con el corazón arrepentido. Es una persona donde la palabra de Dios hizo tal efecto que lo llevó a arrepentirse de todo lo que había hecho y de entender que hay un Dios santo que continuamente lo está mirando. Él quiso esconder por un tiempo su pecado, pero no pudo. ¿Se acuerdan la historia de Natán el profeta que le habla de la ovejita? ¿Vos sos esa persona? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, estamos acá. Entonces, del versículo 1 al versículo 6, él suplica perdón y purificación. Después hay 2 puntos más, que en algún momento lo compartiré. Después hay 2 puntos más. Pero del versículo 1 al versículo 6, él suplica perdón y purificación. Fíjese más adelante, dice, oh Dios, conforme a tu misericordia. El salmista se reconoce ante Dios. Y como todo pecador, inclusive nosotros, se siente mal por defraudar a su Señor. Siente algo que no siente el impío, aquel que no conoce a Cristo. Siente algo que es producido por el poder del Espíritu Santo. Que Efesios 4:30, versículos anteriores, empieza a nombrar pecados y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para la redención. Y antes está hablando de pecados que nosotros pensamos, cometemos y decimos. No, porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros se entristece. Y cuando el creyente peca, no está bien. No está bien. Hasta puede estar mal físicamente a causa de su pecado no confesado. El salmista reconoce que ha defraudado a Dios. Y creo que todos nosotros, y si no se siente mal por el pecado, me quiero sacar una foto con él al final del culto, pero creo que todos nosotros nos hemos sentido mal por defraudar a Dios, por quebrantar la ley de Dios. ¿Verdad? ¿O solamente el salmista y yo nomás? No, nos sentimos mal, porque el Espíritu es santo. Dios ha hecho morar en nosotros y Él está
en nosotros, obrando para nuestro bien, obrando para conformarnos a Cristo. Todos hemos sentido ese dolor y nos hemos sentido miserables por haberle fallado a Dios. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si estamos de pie hoy, no es porque nosotros seamos algo, sino porque Dios decide mantener su misericordia sobre nosotros. Él decide voluntariamente, por el sacrificio de Cristo, nada es nuestro, mantener su misericordia sobre sus hijos. Si no, delante de ti, decía el Salmo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Seríamos desterrados. Es más, nuestro lugar era el infierno, pero el Señor envió a Cristo para pagar por nuestros pecados. Amén. Aquel que reconoce su pecado se humilla ante aquel que lo puede perdonar. ¿Sabe por qué David vino, más allá de que Dios envió al profeta? Él escribió el Salmo 51 primero, del Salmo 32 después. Y si nosotros vamos al Salmo 32, acompáñeme. Él empieza dando una bienaventuranza y sintiéndose contento porque ya había pasado lo que él había declarado en el Salmo 51. Bien, había pasado un tiempo. Ahora él empieza bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien, él empieza de una manera a alabar a Dios, a exaltar a Dios, que nosotros debemos copiarnos de esto. Si bien pecamos todo el tiempo, pecamos todos los días, pero qué bueno cuando nosotros reconocemos que nuestro Dios merece ser exaltado, merece ser glorificado por sus bondades, por su misericordia, por todas las cosas que Él hace con nosotros en el transcurso de la semana o en el día. Versículo 3, fíjese cómo cambia de pensamiento. Mientras callé, ¿qué cayó? El pecado que había cometido con Betsabé, con Urías y todos los pecados que vinieron detrás. Se envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y él empieza a hablar de lo que él sentía adentro. Él estaba experimentando las consecuencias de su pecado. El juicio de Dios a través de eso también. Bien. Así que David se acerca a Dios porque sabe que Dios lo puede perdonar. Es más, cuando Natán el profeta viene y le dice, tú eres aquel hombre, él le ofrece, le dice que Jehová había redimido su pecado, le dice Natán el profeta. Y sabe que me impresionaba, hermano, porque digo, yo merezco lo peor, merezco el infierno, merezco estar alejado de Cristo. Y aún en el Antiguo Testamento mostró gracia, cuánto más en el Nuevo Pacto, ¿no? Pero Natán el profeta no solamente viene a descubrir el pecado de David, sino que le da una luz de esperanza diciéndole que la culpa había sido redimida. Y eso es tremendo, hermano. Después de todo lo que había hecho, después de las maquinaciones que tenía en su mente y que cometió, Dios le estaba prometiendo, tu pecado ha sido redimido. Está siendo redimido. Y cuánto más en Cristo nosotros, ¿no? Siendo que Él es mediador de un nuevo y un mejor pacto, dice Hebreos. Así que como de grande, como le comentaba, fue su transgresión, así de grande fue su arrepentimiento. Creo que nos falta un montón de esto, hermano. Nos falta arrepentirnos así como lo hizo David. Y realmente humillarnos y reconocer nuestro pecado. Y tomar el pecado como Dios lo ve. A través de su palabra, como Él lo ve. Habría tanta contrición de espíritu en nosotros si tomamos realmente el pecado como Dios lo ve. Pero muchas veces nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana sin Cristo. Y nos decimos ser creyentes, cantamos, alabamos, leemos la Escritura,
Pero ¿qué de nuestra relación con Dios? Donde nadie nos ve. Nuestra vida en intimidad. La lectura con la palabra, la oración. ¿Qué de eso? ¿Sabe por qué David se desvió? ¿Sabe por qué David cometió este pecado? Porque él no estaba donde debía estar. Él debía estar en la guerra. Entonces, el Señor nos dijo dónde debemos estar y lo que debemos hacer. Que el Señor nos ayude. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice el Salmo 25:6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, son para siempre. Vamos a leer el Salmo 109:26, está en pantalla. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Dios está presto a hacerlo. Ahora, ¿qué está esperando de nosotros? Que nosotros podamos reaccionar a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando el Espíritu Santo viene a un corazón, expone su pecado por la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios trae luz y expone su pecado en su cara. Tanto así con una persona que es cristiana o con un pecador que no conoce a Cristo, el Espíritu Santo hace esa obra, le expone su pecado. Esa persona tiene dos opciones: volverse al Señor o ir en rebeldía ante el Señor. Nosotros tenemos la oportunidad de volvernos al Señor, de humillarnos delante de Él, y el Espíritu Santo nos da la fuerza para hacerlo. Nosotros nos arrepentimos porque Él produce el arrepentimiento en nosotros, no es nuestro. Pero Él está esperando de que su pueblo pueda vivir una vida en humillación delante de Él, que pueda reconocer que somos nada sin Él. Este testimonio de este hombre me ayudó a entender lo maravilloso, lo peligroso que es el pecado, la profundidad del pecado, lo que hace el pecado en la vida de una persona y lo que puede hacer Dios con un corazón arrepentido. Lo que puede hacer Dios con un corazón que se quebranta, con un corazón que se reconoce. Un corazón verdaderamente arrepentido busca ser restaurado por Dios al seguir una vida disciplinada en los medios de gracia que Dios ha dejado en las Escrituras. No es esfuerzo humano, es la ayuda de Dios y nuestro quehacer también. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que leer, pero estamos cerca de la silla y preferimos hacer otra cosa antes que hincarnos de rodillas. Porque lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. No vamos a poder. La palabra piedad en el griego es la palabra hanán, que significa propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra misericordia es la palabra gesed en el hebreo, que significa bondad, amor constante. Y cuando leía eso decía, la verdad que es eso solamente. El amor de Cristo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, muerte, nada. Y eso es amor hacia nuestra vida. Lo único que nos mantiene en pie, nos ayuda a seguir adelante. Y él dice rebelión. La palabra rebelión es la palabra peyá, que significa revuelta nacional o moral o religiosa. Falta de fraude, infracción. Eso es lo que David estaba reconociendo, su actual condición. En esa oración él estaba reconociendo cómo estaba delante de Dios.
porque el Espíritu Santo está obrando. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David recuerda las grandes bondades del Señor, pero no olvida su terrible transgresión, su terrible descarrío de los santos mandamientos de Dios. El Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. David debía acercarse, nosotros también. Dios está esperando eso. Más Lucado dijo, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Misericordia le dijo al hijo pródigo, hay una segunda oportunidad. Y gracia le dio un banquete. ¿No se ha sentido en algún momento que ha pecado contra Dios y usted se ha arrepentido genuinamente y siente como un bálsamo en su espíritu, en su alma? Porque pasa eso, el Espíritu Santo restaura a las personas. Y cuando nosotros pecamos, hay una división entre Dios y nosotros, que es el pecado, es lo que produce el pecado. Pero nos sentimos renovados. Aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando constantemente. Cuando Dios ve una verdadera conversión, concede el verdadero arrepentimiento, con al corazón quebrantado, así como de grande fue nuestro pecado, así de grande debe ser nuestra confesión. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David apela nuevamente a la piedad de Dios, a pesar de que él dice, la multitud, o sea, todos los pecados que cometí. Yo tengo presente eso, pero también tengo presente a un Dios perdonador, a un Dios que me puede levantar, a un Dios que a pesar de que estoy en el lodo cenagoso, Él me puede librar y me puede poner en un lugar estable. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. David conoce personalmente que sus piedades son infinitas, por eso él se encuentra arrepentido. Él se encuentra rendido ante tal amor. Y creo que eso nos debe llevar a nosotros al arrepentimiento. El amor que nos da Cristo no nos da a nadie. Ni siquiera a nuestros padres, ni siquiera a nuestra esposa, nuestros hijos. El amor de Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Cómo no rendirse delante de Él en arrepentimiento y fe, creyendo en su palabra, diciendo que Él perdonó mi pecado? Uno de los grandes aspectos que notamos en los que verdaderamente están arrepentidos es hacerse responsable de su pecado. David no dice, Betsabé estaba en ese lugar, no quiero mencionar tanto. Fue ella. Ella salió por ahí. No dijo, mi pecado, mi transgresión, yo lo hice. Mi maldad, mis rebeliones. No hacemos como en el principio, como Adán y la mujer que me diste me dio a comer. No. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nosotros nos arrepentimos genuinamente. En nuestra mente no está nadie más que yo. Arrepentido delante de un Dios santo. No está nadie más que mi persona. ¿Quién fue que hizo esto? Martín. ¿Quién fue que hizo lo otro? Martín. Fui yo. Pero cuando nos queremos excusar, metemos al otro. Aquel fue, aquel. ¿No? Ya que me enseñó que cuando vos apuntás con un dedo, 3 te apuntan a vos. Que el Señor nos ayude en esta noche a que podamos tener un corazón dócil y arrepentido. Es hacerse responsable de su pecado. No busca ni implica a ningún otro más que a él mismo. La ofensa personal contra Dios. La ofensa es personal contra Dios. También su confesión. David entiende esto a través de la palabra. Mis rebeliones son mis pecados, son mis transgresiones. Fui yo, Señor, yo te ofendí, yo pequé, yo lo hice, soy culpable yo de mis actos. Él suplica por perdón. Yo he matado, yo he odiado, yo tengo un pensamiento en contra de esa persona, soy yo.
no es lo que hace la persona, soy yo. La Biblia habla de raíz de amargura que está en el corazón, que piensa deliberadamente sobre ciertas circunstancias. Sos vos, hermano, soy yo. No podemos echarle la culpa a los demás. Cuando nos presentemos delante de Dios nos va a decir, bueno, Martín, vos quedás excusado porque aquel te hizo pecar. Vos pecaste. Nos encantaría que diga eso, ¿no? Pero no lo va a decir. Fui yo. Es tan grande esta angustia, caló tan profundo el vacío en mi pecho. Se nota tu ausencia. Cuando la llenura del Espíritu Santo no está en un creyente, se nota. Se nota, hermano. Se nota en nosotros cuando el Espíritu Santo no gobierna nuestro corazón. Se nota en nuestros actos. ¿Cómo responde? Y no, pero él es así, pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere cambiarlo a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero yo soy así. Dejo de mantener una vida de oración. Se nota en mi pecho su ausencia. Siente un vacío en el alma. Se siente, hermano. Se siente. ¿Y sabe qué? Satanás aprovecha en esos momentos para traerte un montón de amores destructores. Cosas que a vos te van a gustar. Cosas que a tus ojos te van a complacer. Satanás es terrible, terrible como obra Satanás. En el momento que estás descuidando tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu vida de oración, tu vida de lectura en la palabra de Dios, los demonios están ahí listos para hacer un montón de cosas. Cuando dejo a merced mi persona de mi malvado corazón también, porque no es solamente Satanás. Mi corazón malvado se fortalece. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice Jeremías. No, y en esa instancia podemos volver al Señor. Porque el Señor espera que volvamos. O sea, no, Él no nos va a acusar para que nos alejemos. Ese es el acusador, Satanás. El Espíritu Santo, cuando convence a un corazón de su pecado, lo atrae para que él se arrepienta. Anhela profundamente sentir la paz y la armonía de un corazón gobernado por Cristo. ¿Cuántos realmente, y esto contéstelo en su mente, en esta noche están siendo gobernados por la paz de Cristo? David sabe que no hay nada más maravilloso que un hombre pueda ser esclavo de su hacedor. En este caso entendió que no hay nada más horrendo que dar rienda suelta a los deseos de su malvado corazón. Él hizo lo que su corazón le guiaba. Todo por descuidar de no estar donde él debía estar. ¿Me entiende? Nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida de oración. Es nuestra vida de guerra, de batalla, estamos ahí. Porque es una lucha contra sangre, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, dice la palabra. ¿No? Y Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 3 dice, porque yo reconozco nuevamente mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Spurgeon dice, el hipócrita se contenta con que sean lavados sus vestidos. En cambio, el verdadero penitente clama, lávame a mí. Su deseo es librarse de toda la masa de su inmundicia, que aunque poco notada antes, ha pasado a ser un terror horrible y alucinante para su mente. La convicción de sus terribles pecados vino porque lo enfrentaron cara a cara con la ley de Dios. Si bien la ley no salva, pero sí convence de cuán alejados estamos de Dios. El que salva es Cristo. La ley nos convence de cuán alejados estamos de Dios. Nos muestra cuán alejados estamos de Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Fíjese cuántas veces nombra la palabra pecado o rebelión, que son sinónimos de la palabra pecado, nada más. Rail dice, el pecado es una enfermedad que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales, la comprensión, los afectos y los poderes para razonar. La voluntad están todas infectadas en menor o mayor grado por el pecado. Vaya a sacarle un rico su plata, ¿no? Porque su Dios es el dinero. El pecado hace estragos, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida física también, mental. David no trata de encubrir su pecado. Él reconoce ante Dios. Pues no puede. Está delante de Dios. Él entiende que está delante de Dios y que tiene que hacerlo. William MacDonald dice, la culpa de mi pecado me acosa y me persigue de día y de noche y ya no lo puedo soportar más. Era la condición de David. David no aguantaba más el pecado que había cometido. Debía confesarlo. El peso de fallarle al Señor era grandísimo. Así que, hermanos, que nosotros podamos realmente arrepentirnos, volver a Cristo, que Él nos está esperando. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Vamos a leer el Isaías 59:12, que leía Flor. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El pecado testigua en contra de nosotros, dice la palabra. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Cuando David es confrontado por el profeta, sus sentidos, su conciencia, su pecado queda expuesto ante la palabra. Su entendimiento, enceguecido pronto, es iluminado. Entiende que pecó contra aquel que lo salvó innumerables veces, contra aquel que lo escogió, contra aquel que lo llamó, que lo buscó detrás de las ovejas, aquel que recibía las alabanzas cuando él estaba en el campo, ¿no? Él entiende esto cuando es confrontado por la palabra de Dios. Natán llevó a David a que él sienta indignación por sí mismo a través de la palabra. Esto lo hizo para que reconozca su estado actual. David reconoce que su pecado afectó no solamente a Betsabé y a Urías, sino primeramente a Dios y a su ley. Lo terrible no es que él había cometido el pecado con Betsabé o Urías, sino que lo cometió contra Dios. Por eso él se reconoce delante de Dios primero. Y él dice en el versículo 5, hecho lo malo delante de tus ojos, perdón. El cometer una traición en el mismo tribunal del rey y delante de sus ojos es una verdadera insolencia. David sentía que su pecado había sido cometido con toda su repulsividad mientras el Señor lo estaba mirando. Nadie, excepto el Hijo de Dios, se preocupa por el ojo de Dios. Pero donde hay gracia en el alma, ésta refleja la culpa espantosa ante el acto malo. Cuando recordamos que Dios, a quien ofendimos, está presente cuando lo cometemos.
Dios estaba presente cuando David estaba cometiendo los pecados que hacía. Dios no cambió. Cuando nosotros cometemos pecado, Él está presente también. Lo hacemos delante de Él. Cuán profundo es el dolor que siente David por su pecado. Descubre para su gran horror que cuando abusaba de Betsabé y planeó la muerte de Urías, el Señor estaba mirando desde los cielos. Toda esa secuencia, si bien humanamente el Señor no puede contemplarse en todo su esplendor, tengamos por seguro que a nosotros Él sí nos está viendo completamente. Él nos ve completamente. Todos nuestros actos están siendo registrados por Él. Es más, cuando cometemos cualquier clase de pecado, lo hacemos delante de Él. Él está ahí. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si nos ponemos a pensar eso, creo que pecaríamos menos. Porque muchas veces nosotros nos excusamos a través del, pero soy hombre, pero esto es mi debilidad. Pero ¿no dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas quizás pasaron. Entonces no podemos excusarnos delante de Dios. Dice la palabra en Romanos que cada uno dará cuenta de sí delante de Dios, de sí mismo. Y ahí no va a haber excusa. Ya vamos a terminar, Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué declaración tan contundente, dice David, acerca de la aseveridad de la verdad de Dios. David está diciendo, Señor, tú dices la verdad. Yo estoy mintiendo, yo estoy pecando. Él es reconocido como el que dice la verdad. Él es la verdad. Cuando Él dice que vos estás pecando es porque es verdad. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque Él lo está diciendo. Él nos miente. Dios tiene y quiere que leas su palabra para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero qué tremendo, porque Él es declarado justo, nosotros somos declarados justos en Cristo por lo que hizo Cristo. Hasta David no conocía eso, pero nosotros sí podemos conocerlo. Y gloria a Dios que el Padre nos vea a través de Cristo. Gloria a Dios. Estamos vestidos con la justicia de Cristo, ¿no? Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos completamente justificados en cualquier sentencia que puedan pronunciar sobre mí. Nadie me puede hallar fallo en ninguna de las circunstancias, porque Cristo me justificó, porque Él me compró. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Así que, hermano, estate contento. Él te justificó, Él te compró, Él te santificó, Él te va a glorificar en un tiempo presente, pero quiero que piense, hermano, en su actual, en su vida actual, ¿cómo está? En su vida, en su relación personal con Dios. No sé si le ha llegado esta palabra, a mí me llegó al corazón, sinceramente, y realmente quiero copiar la oración de David en mi vida, reconociéndome que soy un pecador, que necesito de su gracia, que no soy nada sin Él. Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia para poder aceptar su palabra y poder ponerla por obra. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús, en esta noche por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque así como David podemos orar con confianza. Si hemos cometido algún pecado, nos podemos acercar a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Señor, confiando en tus verdades, en tus palabras que son verdaderas y fieles. Señor, te agradecemos por todas las cosas, Señor, que haces en nuestra vida, porque tú estás haciendo la obra en nuestros corazones, Señor, pero que entendamos conscientemente, Señor, que si hay un pecado en nuestra vida, que
podamos arrepentirnos sinceramente, podamos volvernos a ti, porque tú buscas restaurarnos, Señor, tú buscas que podamos restaurar nuestra relación contigo, nuestra relación de comunión contigo. Señor, ayúdanos a que podamos vivir en santidad, vivir para agradarte, vivir para glorificar tu nombre. Señor, que no solamente que sea un cántico para afuera, Señor, sino que sea de corazón, que podamos realmente lo podamos cantar, pero de corazón, y que lo podamos vivir de corazón, Señor, para que tú seas glorificado, para que la gente pueda decir, Señor, no podemos destruirlos porque son uno, porque el Espíritu Santo crea la unidad en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, en este proceso donde estamos creciendo a la imagen de Cristo. Señor, sé que tú no nos vas a abandonar, sé que tú nos vas a acompañar a cada momento y en cada circunstancia. Y gracias por los hermanos que muchas veces nos ayudan, nos fortalecen, Señor, con una palabra, con un mensaje. Gracias por ese hermano, porque tú también estás obrando a través de ellos para que nosotros seamos bendecidos. Te damos la gloria, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento.